Bienvenidos a esta sesión técnica que la he llamado Descubre el tesoro de tus datos archivados. Mi nombre es Norman Orellana, soy ingeniero en soluciones de Esri Ecuador y el día de hoy vamos a explorar cómo con ArcGIS Locate XT podemos extraer, analizar y georreferenciar información de datos no estructurados. Pero quiero que se lleven tres ideas principales dentro de esta presentación. La primera es la automatización y la reducción de tiempo en el proceso de georreferenciación. La segunda es la capacidad de procesar múltiples tipos de archivos en varios formatos. Y la tercera es la obtención de información valiosa a través de atributos personalizados. Los datos estructurados dentro de nuestras organizaciones presentan retos únicos. No tienen una estructura y están presentes en la mayoría de documentos como informes, textos narrativos o estos presentes incluso en páginas web o en redes sociales. Se los puede encontrar en diferentes formatos, Word, Excel, PowerPoint, en fin, diferentes tipos de archivos también. En estos ejemplos ustedes pueden notar que existen ciertos atributos o datos importantes dentro de estos documentos, como coordenadas geográficas, como ubicaciones o atributos o palabras claves, que podemos extraer e incorporarlos hacia nuestro sistema de información geográfica. Los problemas de información no estructurada o datos no estructurados presentan diferentes retos. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad de poder trabajar con archivos de Excel como este de una forma, no sé si les ha pasado, pero a mí en alguna ocasión me ocurrió que me dieron un Excel con esta información en diferentes formatos de coordenadas. Usando nuestro ingenio y nuestra capacidad pude separar esta información utilizando algunas fórmulas, algunos trucos para poder extraer la coordenada y poderla georreferenciar. Pero me tomó tiempo y estoy seguro que ustedes también. Y aquí, con estos archivos que pueden ser semiestructurados como un Excel o un CSV, también existen estos problemas. Pero en general, esta información puede llevarnos mucho tiempo de proceso, muchos peros, se podrían decir. Pero aquí es cuando nuestra posibilidad es tomar esta información y hacerla de una forma más fácil. Cada usuario dentro de las organizaciones estoy seguro que se ha encontrado con algún problema similar. Pero aparte de lo que pasa dentro de nuestra organización, quiero que piensen un poquito sobre qué es lo que está pasando con el tipo de información que se está capturando o que se está generando a nivel mundial de diferentes plataformas con diferentes tecnologías. Por ejemplo, Twitter ve nuevos tweets, más de 350,000 tweets nuevos cada minuto. Utilizando nuestros dispositivos móviles, enviamos más de 15 millones de mensajes de texto. Utilizando plataformas de correo electrónico, utilizamos o enviamos más de 14 millones de correos electrónicos. En Facebook podemos publicar a nivel mundial más de 500,000 comentarios y actualizar estados más de 900,000. Pero a través de los documentos que vayamos generando, como por ejemplo los que podemos estar generando en Office se generan más de 954,000 nuevos documentos, sean Word, Excel o PowerPoint, etc. Dado esta capacidad de información que existe y que nuestras organizaciones generan, aquí yo les hago una pregunta y quiero invitarlos un poco a pensar. ¿Cuánta de esta información que generamos, narrativa, que no está estructurada, tiene información geográfica valiosa, que nos estamos perdiendo en capturarla? Y esto nos invita también a pensar, ¿cómo podemos hacerlo con ArcGIS? ArcGIS puede integrar muchos datos. Ustedes han trabajado, así como yo, con diferentes tipos de datos como 3D, LIDAR, raster, vector, tabulares. Pero, ¿qué pasa con esta información no estructurada que acabamos de ver? Y es que hoy es posible tomar esa información no estructurada a través de las capacidades nativas de Esri. Lo primero que tenemos que hacer es qué es lo que estamos buscando dentro de estos documentos, dentro de esta información narrativa. Si estamos buscando coordenadas, lugares, palabras claves, atributos en general, definidas por nosotros. Lo siguiente es definir qué tecnologías o herramientas vamos a usar. Y aquí
tenemos ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise. En ArcGIS Pro tenemos LocateXT para poder hacer la extracción de esta información y ArcGIS Pro for Intelligence, que viene incluida esta licencia. En Enterprise podemos hacer uso también de LocateXT a nivel de servicios web. Luego tenemos que identificar cómo vamos a usar de mejor manera estas herramientas. Lo que nos hace más interesante es poder identificar patrones o información que se va repitiendo dentro del contexto narrativo para poder entenderlo, poder abstraerlo y tomar la información valiosa que está ahí. Y lo que es mejor es que se requiere poca o casi nula capacidad de programación. Basta con poder identificar estos patrones, ya que está en un contexto mucho más amigable como es ArcGIS. Dentro de las herramientas que podemos entender a nivel de escritorio, LocateXT está presente desde ArcMap en las versiones 9.1 en adelante y en ArcGIS Pro desde las versiones 2.3 en adelante. En la versión 2.4 se incluyen todas las funcionalidades que ahora les voy a mostrar. Utilizando expresiones regulares, LocateXT es capaz de identificar diferentes tipos y formatos de coordenadas, ya sean estos en grados decimales o formatos con estándares militares, etc. Es posible capturar la información geográfica a partir de documentos o información textual. Y también podemos generar una lista de ubicaciones personalizadas para hacer coincidir o extraer otros patrones a partir de una lista de ubicaciones, nombres de lugares, códigos, etc. ArcGIS Pro es posible acceder, dentro de ArcGIS Pro es posible acceder a esta herramienta a través de la menú Add Data, que se encuentra integrada en el menú principal. Y desde aquí podemos acceder a la opción Extract Locations, en donde yo puedo tomar una serie de archivos, arrastrarlos y soltarlos dentro del entorno de LocateXT y poder crear incluso utilizando texto. Y a partir de estos elementos que le indicamos a la herramienta que analice, podemos georreferenciar información de manera en cuestión de segundos. Con ArcGIS Pro hemos integrado dos nuevas herramientas disponibles en la caja de herramientas Conversion Tools. Esta caja de herramientas cuenta con dos geoprocesamientos que se llama Extract Location from Document y Extract Location from Text, que pueden ser utilizadas a través de herramientas como Model Builder o Python para poder generar sus propios flujos personalizados. Una de las cosas que les había dicho al inicio es la capacidad de poder obtener atributos personalizados. Utilizando esta capacidad dentro de LocateXT podemos definir palabras claves o keywords en donde nosotros podemos capturar esta información valiosa o atributos personalizados. Podemos definir reglas en torno a estas palabras claves para extracción de caracteres o números de palabras o una serie de texto que se encuentre en una línea o en una serie de líneas dentro del contexto narrativo. Todo a fin de poder determinar o analizar estos patrones que son repetitivos o claves dentro del contexto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los sismos que se encuentran dentro de Ecuador, en donde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reporta cuando hay un sismo. En este caso, lo interesante es que ellos reportan un punto o un evento de estos sismos y que es validado o es revisado. Lo ponen como información preliminar y después de hacer un ajuste a los datos lo ponen como revisado. Ahora, yo estoy creando aquí un atributo personalizado que se llama estado, en donde defino dos palabras claves, que lo que hago es que determine, de acuerdo a las localizaciones dentro del texto, estas dos palabras claves para capturar el estado de la información. Pero aparte de lo que les he contado, permítanme más bien demostrarles cómo podemos utilizar LocateXT con su información no estructurada. En esta primera demostración vamos a poder explorar más de 500 archivos con información arqueológica en diferentes formatos. Aquí tengo abierto uno de esos documentos en donde podemos encontrar diferente información de sitios arqueológicos, como por ejemplo el nombre, el país, la fecha en la que fue descubierto y también su ubicación a través de una coordenada geográfica.
que se encuentra presente en el resto del documento como tal. Podrán entonces imaginar la cantidad de trabajo que nos tomaría llevar todos estos datos a un sistema de información geográfica. Son cientos y cientos de archivos. La verdad es que nos tomaría un muy buen rato y el tiempo dentro de nuestras organizaciones es muy valioso. Lo que voy a hacer a continuación es entrar a la opción Add Data y luego Extract Locations. Esto abrirá la ventana de LocateXT y seleccionando todos los archivos que se encuentran en una carpeta que habíamos visto anteriormente, los voy a arrastrar sobre esta opción y desde aquí le daré un nombre adecuado al resultado. Ahora, había unas características sobre las fechas y es que estaban en el idioma español. Con LocateXT es posible reconocer este tipo de fechas utilizando las características del lenguaje que se encuentran disponibles. Y luego, nada más, en cuestión de segundos, podemos extraer mucha información a partir de estos cientos de archivos. Ahora bien, vamos a cambiar el escenario y vamos a hablar un poco de sismos. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador suele publicar en su cuenta de Twitter varios datos con referentes a los sismos que ocurren diariamente a nivel de nuestro país, de Ecuador. En estos sismos o estos reportes que presentan, ellos tienen un estado, si es preliminar o ya fue revisado, tienen la fecha de ocurrencia, una magnitud, la profundidad y la distancia a una comunidad más cercana, así como también la ubicación a través de coordenadas geográficas del lugar en donde ocurrió esto. Entonces, yo puedo utilizar LocateXT para poder traer toda esta información. Vamos a cambiar entonces los parámetros. Vamos a escoger una plantilla. Vamos a quitar toda esta información referente a lo que era de los sitios arqueológicos. Y en este caso yo voy a copiar la información alfanumérica que está disponible en la cuenta de Twitter. Voy a copiar algunos de estos datos. La intención es que puedan, en el texto se encuentra la información que quieren extraer. En este caso, la ubicación, los datos, etcétera. Ahora, esto me tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Hacer uno por uno. Ahora, yo tengo datos también históricos a través de carpetas que contienen información referente a los sismos ocurridos de cada año. Por ejemplo, en este archivo van a ver que es la misma estructura, el mismo texto que está en el Twitter, con cada uno de sus atributos que están aquí representados. Entonces, la idea es poder obtener esa información a través de LocateXT. Entonces, podría seleccionar las dos carpetas que contienen toda esta información y desde la opción de propiedades, ustedes van a encontrar esta pestaña que se llama atributos personalizados, en donde yo puedo crear una estructura de datos para poder identificar estos atributos específicos que quiero traer. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo cómo extraer también el ID. Le estoy diciendo que me busque cerca de las coordenadas o de los atributos que se encuentran presentes de latitud, longitud, que me capture únicamente el primer registro que encuentre por cada una de las coordenadas y en este caso que me tome el número de caracteres específicos. Pero por ejemplo, para la fecha y hora yo le puedo decir que en este caso va a encontrar a partir de dos palabras claves, que en este caso puede ser el estado revisado o preliminar. Entonces yo puedo definir que busque desde tal palabra hasta tal palabra, ¿sí? Para que pueda identificar efectivamente ese texto que se encuentra entre esas dos palabras específicas. En este caso yo quiero crear un nuevo atributo que se llama estado. La intención de este nuevo atributo es poder identificar dos palabras claves que se llaman revisado y preliminar, que son los dos estados que pueden tener un reporte hecho por el Instituto Geofísico. Entonces aquí nada más le pongo las palabras claves, le digo agregar el atributo y puedo guardar esta estructura. Una vez que he identificado, simplemente le digo extraer. A continuación, lo que está haciendo LocateXT es tomando las características definidas en este archivo o esta estructura y las está georreferenciando, buscando todas las coordenadas, tratando de ubicarlas directamente sobre el mapa, junto con los atributos que se han identificado.
ahora disponibles en la capa de sismos. Para la siguiente demostración les mostraré cómo automatizar la extracción de elementos geográficos desde documentos narrativos a través de una herramienta construida en Model Builder. Pero antes de nada, quisiera agradecer a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional que me ha facilitado algunos de sus archivos con los reportes diarios de las actividades que pasan a nivel nacional en temas coyunturales. Aquí, por ejemplo, tenemos información sobre la fecha de un reporte, la actividad, la hora, así como también la provincia y la ciudad en donde está, la ubicación a través de una coordenada geográfica, una descripción del acontecimiento y una observación. Para proceder a capturar todos estos datos, en mi proyecto de ArcGIS Pro he creado una caja de herramientas que tiene un modelo creado con Model Builder. En este modelo podemos encontrar diferentes elementos que van a interactuar con un directorio específico. En este caso, este es el parámetro que hace referencia a la carpeta donde se encuentran los archivos. Luego tengo un interactor que lo que va a permitir es ir archivo por archivo obteniéndolo para utilizarlo con la herramienta Extract Location from a Document, que me permite utilizar el poder de LocateXT para generar una capa de información que luego será utilizada para agregarse dentro de un servicio web publicado en ArcGIS Online y de esta manera actualizar el tablero de control que tengo construido con diferentes indicadores y gráficas que van a consumir toda la información extraída con la herramienta. Ahora ejecutaré el modelo creado en donde hay un solo parámetro que corresponde a la carpeta donde se encuentran los archivos. Mientras se está ejecutando esta herramienta, en nuestro tablero de control veremos cómo se van a actualizar todos estos información. Fíjense que ahora ya ha cambiado el número de registros que tenía y esto lo está haciendo por cada archivo. En este mapa se verán reflejados todos los eventos que están ocurriendo, así como también la información extraída a partir de este modelo que hemos creado para automatizar. De esta forma me permitirá contemplar la información geográfica, entonces cambiando un poco la perspectiva de trabajo de manejar archivos o documentos no estructurados hacia un sistema de información geográfica. Pero también podríamos incluso programar la ejecución de esta herramienta para que se actualice a cierta hora todo el tablero de control o el servicio web o alguna capa de información en la base de datos. Esto es utilizando el programador de tareas que viene incluido, en donde vamos a poner una fecha, una hora o también una periodicidad de ejecución. Y con esto podemos ya tener nuestra automatización de procesos de recolección de datos no estructurados ya optimizado en ArcGIS Pro. Para finalizar mis demostraciones quisiera hablarles un poco sobre un viaje que hice a mi ciudad natal, que es Gualaceo. Desde Quito a Gualaceo son alrededor de 8 horas. Hay una vía, un tramo de vía que me llamó mucho la atención, que fue de Chunchi a Chut. En este tramo existen varias grietas que yo he evidenciado, grietas o baches, que yo evidencié utilizando mi cámara de mi dispositivo móvil. Ustedes pueden apreciar en diferentes partes de la vía hay diferentes problemas. Mi intención es la de crear un mapa que me permita poner estas fotografías o la ubicación de estas grietas en la vía a fin de poder compartir a quienes vayan a viajar o incluso plantear que hagan algún arreglo o mejora en esta vía. Para lograr esto utilizaré nuevamente LocateXT. En esta ocasión voy a crear una nueva plantilla que la voy a llamar Baches y que a su vez va a crear una nueva capa de información con el mismo nombre. Quitaré estas opciones configuradas anteriormente y traeré las fotografías de mi carpeta listas para ser utilizadas en la extracción de las coordenadas. Hay una característica de LocateXT y es que puede leer los metadatos y cada fotografía contiene una posición geográfica de acuerdo a la cámara. Ahora lo que voy a hacer es configurar la ventana emergente para embeber la fotografía y de esta forma poder vincular directamente la ubicación de cada uno de los lugares con sus respectivos archivos listos para ser publicados en el entorno de ArcGIS Online.
Como hemos visto, LocateXT es una herramienta muy poderosa, capaz de procesar múltiples tipos de archivos en grandes cantidades, georreferenciando la información clave y obteniendo información y datos con atributos personalizados, para así poder sacar el mayor provecho de su información en un contexto narrativo. Ahora abro el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y poder hablar un poco más sobre esta grandiosa herramienta.